Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con el credo, vamos a mirar resucitó al tercer día según las Escrituras. Y el Papa Francisco el miércoles 3 de abril del 2013 decía, es el acontecimiento que celebramos, el centro del mensaje cristiano. San Pablo escribe a los cristianos de Corinto, yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Jesucristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Ya lo veíamos ayer, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Y sigue, después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales todavía vive, otros han muerto. Y quería que nos paráramos aquí, porque cuando uno quiere demostrar un hecho, pues digamos que uno diría, hombre, pues podríamos intentar demostrar esto con el carbono 14, pues demostrar que alguien resucitó es imposible porque no está el cuerpo, ya está vivo. Y Jesucristo vive. Para yo demostrar que yo estuve o que yo fui ordenado en Roma el 6 de octubre del 2001, pues si no hubiera habido fotos, pues con el testimonio de las personas que están al lado, con eso valdría. Y con ese testimonio de más de 500 personas que se dieron cuenta de que no era un fantasma, de que tú, Señor, no has sido un fantasma, de que tú con esto demostraste precisamente que eres Dios. El gran milagro para uno demostrar que Jesucristo es Dios es precisamente esto, la resurrección. Alguna vez uno de los generales de Napoleón le decía, hagamos una cosa, inventémonos una religión, así como el cristianismo. Y entonces Napoleón le dijo, perfecto, yo voy a hacer algo con usted, yo lo voy a crucificar y usted a los 3 días resucita. Pues ya cuando es imposible, porque hay algunos que todavía siguen negando que Jesucristo murió y niegan la lanzada, pues cualquier cosa pudo haber pasado, pero San Juan dice la lanzada. Y es más, si los primeros apóstoles o los apóstoles y los primeros cristianos todos dieron la vida por esto, porque para ellos hubiera sido más fácil decir, miren, nosotros simplemente nos inventamos esto, pero no lo hicieron así. Es para llenarnos a nosotros de esa seguridad de que Jesús ha muerto y ha resucitado. Dice el Papa
Y esta breve confesión de fe, que Jesús al tercer día resucitó según las Escrituras y se apareció a Cefas y más tarde a los 12 y después se apareció a más de 500 hermanos, anuncia precisamente el misterio pascual con las primeras apariciones del resucitado a Pedro y a los 12. Y dice, la muerte y resurrección de Jesús son precisamente el corazón de nuestra esperanza. Sin esta fe en la muerte y la resurrección de Jesús, nuestra esperanza sería débil, pero tampoco será nuestra esperanza. Y justamente la muerte y la resurrección de Jesús son el corazón de nuestra esperanza. Y dice un sacerdote, cuando uno se tropieza con cristianos, no se encuentra con crucificados, se encuentra con personas felices. No es que viven en burbujas que les protegen de la realidad, sino que a su estilo de vida no les va a ir lamentándose, contándose sus penas con cara de dolor. En los cristianos uno encuentra personas escandalosamente alegres, porque viven amando. Y aman abrazando sus penas y dolores, porque saben que su dolor es bendito, salvífico y redentor. Que las dificultades de esta vida tienen un valor salvífico y redentor. Venimos pues a mirar todo desde la resurrección. Todas las cosas de este mundo tienen un sentido. Esto no se acaba aquí. El mundo no acaba aquí. Y tenemos a un Cristo que ha resucitado. La vida de un cristiano tiene que ser una vida alegre, como lo veíamos ayer. Don Julio Diegues, en este libro de Formar Personas Libres, dice lo siguiente: la alegría juega un gran papel en la ejemplaridad, pues es señal de vida virtuosa consolidada. Quien nos ve tiene que advertir que la vida entregada es una vida maravillosa, que es una vida feliz. No es una vida sacrificada llena de renuncias, que vale la pena en vista de una felicidad que se nos dará después. Es una vida maravillosa aquí abajo. Tenemos la seguridad de la resurrección, pero también se nos van mostrando pequeñas felicidades, pequeños cielos aquí en la tierra. San Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís en vuestros pecados. Lamentablemente, dice el Papa, a menudo se ha tratado de oscurecer la fe en la resurrección de Cristo, y también entre los creyentes mismos se le han insinuado dudas. Y nos comportamos y vivimos muchas veces como cristianos no alegres. Dicen santos de copas, hay personas que irradian en su cuerpo su belleza y su riqueza espiritual. En ellas resplandece la resurrección de su espíritu, la paz, la confianza, la caridad. El brillo de Dios resplandece en sus cuerpos. En ellos se manifiesta la gloria y la resurrección de Cristo. Se me viene a la cabeza cuando vino y aquí a este país José Luis Olaizola, un escritor que fue narrando muchas de las vidas de muchas personas que se habían encontrado con el Opus Dei,
el padre José Arboleda lo llevó a la casa de la mamá de una auxiliar, de una numeraria auxiliar. El caso es que esta señora en un momento dado le dice: es que mi hija es hermosa. Y pues José Luis Olaizola pues pensó para sus adentros: hombre, pues será bonita, pero bueno, habrá que ver la foto. Y efectivamente, pues la mamá le mostró la foto de su hija numeraria auxiliar y le dice: ¿no ve que es hermosa? Entonces Olaizola se queda mirando la foto y dice: pues sí, pero pues bien. Y dice: no es la figura externa, sino principalmente lo interno. Vamos pues a mirar cómo Jesucristo está influyendo e influye en nuestra vida. Vamos a pedirle a Jesús resucitado, que nosotros mostremos en nuestra vida que realmente Jesús está en nuestra vida, que Jesús ha resucitado, que Jesús está con nosotros, en nosotros. Hay personas en las que el brillo de Dios resplandece en sus cuerpos. Hay otras personas que, por el contrario, están muy sometidas a las leyes corporales físicas. Les cuesta andar, les cuesta levantarse, soportar un dolor de cabeza, les pueden los instintos. Hay unos cristianos que tienen cara de resucitados y otros no. Nietzsche, ese filósofo alemán ateo, acusaba a los cristianos de haber perdido la cara de resucitados y con razón. Decía: ¿qué habéis hecho, cristianos, del gozo que os dieron hace 2000 años? Nos damos cuenta de que tenemos la esperanza de que Jesús ha resucitado y contamos con eso. La resurrección de Cristo abre nuestra vida a una esperanza cada vez más grande. ¿Para qué estamos aquí? Para amar. Pero, pues digamos que el amor de aquí en la tierra tiene muchas imperfecciones. El amor del cielo, pues, abre a un panorama muchísimo más grande. Al mirar la naturaleza, nosotros descubrimos cosas bellas, cosas espectaculares, cosas que son casi perfectas. Pero al descubrir el amor, vemos una perfección muchísimo más grande. Sin embargo, como esto está mezclado todavía con algo que es imperfecto, porque la materia todavía tiene muchas cosas de imperfección, pues la resurrección de Cristo nos implica que nosotros digamos: qué bueno será estar ahí. Estamos amando este mundo que estamos viviendo y lo estamos amando apasionadamente. Lo estamos queriendo, estamos viendo cómo transformarlo, estamos viendo cómo hacer para crecerlo. Pero también estamos viendo y le pedimos a Dios: ayúdanos a ver cómo hacemos para que este mundo nuestro sea mejor, y ayúdanos también a ir creciendo en ese encuentro cada día más grande contigo. San Pablo dice que ni ojo vio, ni oído oyó las cosas que tiene preparadas para los que Dios le ama.
qué grande es esto. Qué grande es esto. Vamos pues a pedirle a María que nosotros abramos nuestro corazón a la esperanza. Que vayamos mirando cómo ir creciendo cada día más. Dice, el Papa, ¿cómo se transmitió la verdad de fe de la resurrección de Cristo? Quisiera detenerme en lo siguiente, los testimonios del relato que encontramos en los evangelios. Ante todo, notamos que las primeras testigas de este acontecimiento fueron las mujeres. Al amanecer, fueron al sepulcro a ungir el cuerpo de Jesús y encuentran el primer signo, la tumba vacía. Sigue el encuentro con un mensajero de Dios y dice, les anuncia que Jesús ha resucitado. Las mujeres fueron impulsadas por el amor y saben acoger este anuncio con fe, creen e inmediatamente lo transmiten, no se lo guardan para sí mismas, lo comunican. Y nos acordamos también de que después de salir corriendo de allí del sepulcro, de que les dicen eso, se encuentran con el mismo Jesús. Dice el Papa, la alegría de saber que Jesús está vivo, la esperanza que llena el corazón, no se pueden contener. Eso debería suceder también en nuestra vida. Sintamos la alegría de ser cristianos. De ayer lo mirábamos en la meditación. Si nosotros, Señor, nos damos cuenta de que no somos o que somos cristianos, pues nos damos cuenta de que tú has vencido la muerte, tú has vencido el dolor, tú has vencido tantas cosas. En este libro de Una canción de juventud se narra la conversión de María Casal. Y pues ya lo hemos comentado en otras ocasiones, esta mujer conoció la fe católica gracias a unos muchachos que iban por una residencia o que vivían en una residencia de estudiantes de la obra. Y dice lo siguiente, ellos no intentaban discutir sobre mi religión ni convencerme de que el protestantismo no era la fe plena y verdadera, pero me daban tal sensación de seguridad y de saberse plenamente protegido por esas verdades sobrenaturales que sentía cierta envidia creciente hacia ellos. Un día compartí con otro de mis compañeros, Luis Salvador, un chico divertido que a primera vista podía parecer un tanto superficial, aunque estoy seguro de que no lo era, estas inquietudes e envidias que sentía. Y dice ella, pienso que los católicos tenéis mucha suerte porque siempre sabéis lo que tenéis que creer. Los protestantes casi lo tenemos que buscar nosotros mismos y según el lugar en que estemos quizás tenemos que empezar de nuevo a adaptarnos a las creencias de la iglesia local. Eso es lo primero. Nosotros nos sentimos plenamente protegidos, pues estamos en la iglesia y recibimos de la iglesia esa fuerza, esas esperanzas y esa esperanza sobrenatural. Por eso pienso que los católicos tenéis mucha suerte porque siempre sabéis lo que tenéis que creer. El credo que estamos meditando durante todos estos días es algo que siempre todos en la iglesia lo hemos creído y todos en la iglesia lo creeremos. En un solo Dios que es Padre, que es Creador, en su Hijo que es Cristo,
que se ha hecho hombre para mostrarnos a nosotros el camino de la felicidad, el camino del amor. Y pues a llenarnos a nosotros de alegría. A eso viene Jesús, a mostrarnos a nosotros cómo estar alegres. Y entonces le dice lo siguiente: ese chico me hizo entonces una propuesta que con toda certeza le inspiró el Espíritu Santo, por la que le estaré eternamente agradecida, porque la considero como el punto de partida de mi camino hacia la felicidad. Ojo, punto de camino de partida hacia la felicidad. Y dice: mira, si tienes esas dudas, ¿por qué no vas a la residencia? Se refería a la residencia que dirigía la gente del Opus Dei, a hablar con un sacerdote. Y dice: en realidad en ese momento me indignó un poco que hablase de dudas, pues no era lo que yo le había querido explicar, y en el primer momento me negué rotundamente. Sin embargo, después, pensándolo despacio, me pareció interesante esa entrevista, y le pedí bien que me informara cuándo podía darse esa posibilidad. Por primera vez me planteé que quizás fuera importante conocer el catolicismo mejor de lo que yo pensaba conocerlo. Cuando nosotros nos planteamos la resurrección de Cristo, nos damos cuenta de que nuestro destino, o nuestra fe, es algo que nos lleva a algo muy grande, a algo impresionante. Dice también el Papa: otro elemento en las profesiones de fe del Nuevo Testamento, como testigo de la resurrección se recuerda a los hombres, a los apóstoles, pero no a las mujeres. Esto porque según la fe, la ley judía, en ese tiempo las mujeres y los niños no podían dar un testimonio fiable y creíble. En los evangelios, sin embargo, las mujeres tienen un papel primario, fundamental. Aquí podemos identificar un elemento a favor de la historicidad de la resurrección. Si hubiera sido un hecho inventado, en el contexto de aquel tiempo no habría estado vinculado al testimonio de las mujeres. Los evangelistas narran lo sucedido. Las mujeres son las primeras testigos. Esto dice que Dios no elige según los criterios humanos. Los primeros testigos del nacimiento de Jesús son los pastores, gente sencilla y humilde. Las primeras testigos de la resurrección son las mujeres, y esto es bello. Y cuando nosotros miramos esto, Señor, miramos la elección que tú haces. No empezamos a mirar que tú haces una elección por méritos de X, Y, Z personas, sino no son méritos, sino tú lo que buscas es el corazón de cada uno. Cuando eliges al pueblo de Israel, no lo eliges porque sea el pueblo más grande, ni porque sea el pueblo más aguerrido, sino porque lo amaste. Cuando nos eliges a nosotros, nos eliges así, y eliges a todos en la debilidad. Y sigue el Papa diciendo: y esto es, en cierto sentido, la misión de las mujeres, de las madres, de las mujeres, dar testimonio a los hijos y a los nietos de que Jesús está vivo, es el viviente. Madres y mujeres, adelante con este testimonio. Para Dios cuenta el corazón, lo abiertos que estemos a Él, si somos como niños que confían. En estos días que veíamos en ese que se hizo hombre, que se encarnó, veíamos que el gran problema
que hay en la encarnación es el razonamiento, el basarnos solamente en algo, no diríamos que es algo de hombres, pero sí esto que es más de las mujeres, el corazón, esos sentimientos, esos afectos, van mucho más allá. Esto nos hace reflexionar sobre cómo las mujeres en la Iglesia han tenido y tienen hoy un papel especial en abrir las puertas al Señor, en seguirle y comunicar su rostro, porque la mirada de fe necesita de una mirada sencilla y profunda en el amor. Los apóstoles y los discípulos encuentran mayor dificultad para creer, las mujeres no. Y es a través de las mujeres, pues es a través de nuestras madres, de nuestras abuelas, como nosotros aprendimos a creer. De donde nosotros aprendimos a creer. En nuestro camino de fe es importante saber y sentir que Dios nos ama. No tener miedo de amarle. La fe se profesa con la boca y con el corazón, con la palabra y con el amor. La fe se profesa así. La primera persona que ve la resurrección de Cristo seguro que es María. Le pedimos a ella que nosotros nos acerquemos, nos dejemos tocar de esa resurrección de Cristo, que nos demos cuenta de que nuestra vida no tiene un sentido, o el sentido de la vida no se clausura más bien en esta vida, sino que tiene sentido, pues en esta vida obviamente, que la vida tiene sentido en el amor, y que es una puerta, y las cosas buenas de esta tierra son una puerta para que nosotros nos acerquemos al cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.